Bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Es un gozo estar una vez más para estudiar la Escritura junto con los hermanos y en familia. Y es lo que a Dios le gusta, ¿verdad? Y es lo que hicieron los primeros cristianos. En el libro de los Hechos se juntaban, ¿verdad?, en sus casas a estudiar la Escritura. A veces nos preocupamos por templos, ¿verdad? Y queremos megas templos. Pero si miramos a los cristianos, los primeros cristianos tuvieron que salir perseguidos y predicar escondidos en casas, dentro del campo. Ellos predicaban igual, así que no hay pretexto, ¿verdad?, para el cristiano para predicar el Evangelio. No hay pretexto para discipular a las personas. En cualquier lugar podemos hacerlo. Y bueno, el domingo, el día del Señor, nos juntamos para estudiar las Escrituras, ¿verdad?, para que la iglesia pueda madurar y crecer. Vamos a orar. Padre bendito, que estás en los cielos, una vez más, me humillo delante de ti, Señor, reconociendo, Padre amado, lo que eres tú, tan santo, tan puro. Señor, tu palabra es pura, tu palabra santifica. Y Señor, yo soy tan impuro, no soy digno de estar con tu palabra. Pero Padre, como Dios siempre te digo, tú me has elegido para este ministerio. Padre, quiero hacerlo bien, que tú me guíes, no hacerlo por mi carne, sino que el Espíritu Santo me guíe, para que tu nombre se glorifique. Padre, que las palabras que use sean entendibles y dadas por ti. Ayúdame, Señor, porque soy un siervo inútil, pero sé que en tus manos soy útil. Por eso me pongo en tus manos, para que tú me uses, Señor. Gracias por este privilegio. Ayuda a mis hermanos y a mis hermanas a estar atentos a tu voz, para salir de este lugar y salir, oh Dios, para ser hacedores de tu palabra. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos estudiando Juan 9. Juan 9, ¿se acuerda que dejamos en el versículo 12? Bueno, el Señor sana a un ciego de nacimiento, ¿se acuerdan? Que estuvimos mirando el domingo anterior, ¿no? El otro domingo anterior. Y bueno, y cada vez que el Señor hacía algo, había problemas, ¿verdad? Cada vez que el Señor hablaba, enseñaba la verdad, había problemas. Cada vez que hacía un milagro, qué bueno, había gente que salía beneficiada, pero había gente que se enojaba, ¿verdad?, por lo que Dios hacía. Entonces vamos a tener una lectura, Juan capítulo 9, versículo 13 al 34. Juan 9, 13 al 34, que Dios me ayude con el reloj y lo pare, para que si yo puedo dar todo, ¿verdad? Todo este pasaje que vamos a leer. Dice así: versículo 13, llevaron ante los fariseos el que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo, y le había abierto los ojos. Volvieron, pues, a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo: que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista, y le preguntaron, diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo, y que nació ciego, pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿qué edad tiene? Preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él le respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea,
y a mí me abrió los ojos, me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseña a nosotros? Y le expulsaron. Amén. Hasta ahí es la lectura. Bueno, vemos lo que es impresionante, como dice nuestra amiga Rosario, es la característica de la incredulidad. Y eso es lo que vamos a ver, el tema, ¿verdad? Miramos cómo la persona incrédula se va endureciendo, ve las señales, ve las obras de Dios y no quieren creer. Y esta gente, la que no quería creer, eran los religiosos, era lo que enseñaban la Escritura. Se dan cuenta que qué peligro a veces de poder estar enseñando la Escritura, poder predicar el Evangelio a otro y cuando nos ven vivir, no vivimos el Evangelio. Y a veces criticamos a los fariseos, pero tantas veces, ¿verdad? Yo me analizo porque tengo que analizarme. La Biblia es el psicólogo, ¿verdad? Que me está analizando lo que yo tengo en mi mente y en mi corazón. La Biblia me está diciendo qué es lo que tengo yo, ¿verdad? ¿Y a quién me parezco? Bueno, vamos a ver la característica de la incredulidad. El Señor sana a un ciego de nacimiento. Bueno, fue movido a misericordia, él sale del templo. Acuérdense que salió del templo, ya lo querían agarrar para apedrearlo. No salió del templo terminó la reunión, nos vamos, que bueno. No, él salió porque lo iban a agarrar, lo iban a matar. Y en eso que va bajando los escalones, el Señor mira al costado y ve a ese ciego que estaba ahí de nacimiento. Años, el hombre postrado, ciego, mendigando. Y el Señor, ¿qué hace? Movido a misericordia, lo busca y le salva, ¿verdad? Lo sana y después vamos a ver que lo salva. Pero vemos la misericordia de Dios, siempre Dios buscando al hombre para sanarlo, para beneficiarlo, para darle la salvación. Siempre es Dios que vemos su misericordia día a día, que sale el sol sobre justos e injustos, llueve sobre justos e injustos, ¿verdad? ¿Y qué es eso? La misericordia de Dios que se ve todos los días. ¿Quién la ve? Los cristianos, los hijos de Dios. Por eso alabamos a Dios y por eso lo damos a conocer. Bueno, la multitud la conocía, el ciego, ¿verdad? Que estaba ahí siempre en el templo, ahí mendigando y pidiendo, ¿verdad? Bueno, la multitud quedó maravillada, ¿verdad? No podían creer del milagro que habían hecho, que había hecho el Señor. Pero vemos la incredulidad de las personas que en vez de alabar a Cristo, ¿qué hacen? Agarran a la persona que había sido sanada, vamos a los fariseos, que nos expliquen por qué fuiste sano. A ver, ¿por qué? Y en el día de reposo todavía. ¡Qué horrible! Bueno, vemos la incredulidad de las multitudes, ¿verdad? En vez de adorar a Dios, postrarse y decir, está el Mesías, vino Dios a visitarnos, vamos a adorarlo. Bueno, ellos no actuaron así. Fueron a buscar las autoridades y acusarlo con las autoridades, ¿verdad? Sabiendo que el Señor lo había sanado el día de reposo y había hecho lodo. Bueno, vemos que los incrédulos tienen bastante evidencia para creer, ¿verdad? Pero no quieren creer, no quieren creer. Bueno, ¿qué hacen? Ponen excusas. Acá vemos, acá los fariseos continuamente poniendo excusas y excusas y excusas, y le explican, y ellos no quieren creer. ¿Qué hace el mundo cuando le hablamos del Evangelio? Nos ponen excusas, no queremos creer. Sí, creemos que Jesús murió en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día. ¿Querés hacer a Cristo el Señor de tu vida? Ah, no, déjame vivir mi vida. Que nadie se meta con mi vida, yo vivo a mi manera, yo sigo a Dios a mi manera. Bueno, yo sí, no me congrego, no oro, no leo, pero yo soy cristiano. Todo el mundo es cristiano, ¿verdad? Pero nadie quiere someterse a la voluntad de Dios. Bueno, ¿qué es eso? Incredulidad. Eso es incredulidad. La gente no se quiere someter a Dios. En vez de creer las obras de Dios, en vez de creer el mensaje de Dios, no quiere creer. Bueno, ponen pretextos. Bueno, no quiere creer y analiza todo. El mundano analiza todo por lo que ve, por la ciencia, ¿verdad? Y para poner pretextos, para interpelar a Dios. El mundano, la persona incrédula, lo que hace interpela a Dios. En vez de Dios está en el trono y yo me humillo y digo, sí Señor, heme aquí, envíame a mí.
yo te obedezco, quiero conocerte, sí estoy acá, sacamos a Dios del trono, el mundo, el mundano, lo deja abajo a Dios y se sienta en el trono y dice, ¿y por qué Dios hiciste esto? ¿Y por qué hay hambre ya? ¿Y por qué pasa tanta catástrofe acá? ¿Y por qué? Y ahí empiezan a cuestionar a Dios, ¿verdad? Bueno, y cambian. Ellos se piensan que son dioses y, y Dios es su siervo. Me tiene que dar lo que yo quiero, ¿tá? Me tiene que no dejar faltar nada. Vemos acá el Hijo de Dios, el dueño de todo, vino, no tenía lugar donde poner su cabeza, no tenía lugar donde nacer, no tenía casa donde vivir, no tenía un lugar para sepultar su cuerpo, ¿verdad? Los apóstoles terminaron en lo último, sin nada, perseguido, matado, maltratado, y ahora se ha levantado un evangelio de prosperidad. Un evangelio, ¿verdad? Que bueno, venía Cristo, que Cristo no te va a dejar faltar nada. Bueno, no es el evangelio bíblico, ¿verdad? No es lo que nos enseñan las escrituras. Por eso el incrédulo siempre pone pretexto. ¿Por qué? Por el orgullo, por el egocentrismo que tiene, ¿verdad? No se quiere someter a Dios como los fariseos, como el pueblo aquí también hizo lo mismo. Bueno, tenían bastante evidencia para creer, pero no quisieron creer. Estaban ciegos, los religiosos y el pueblo. ¿Qué era lo que estaba haciendo los religiosos? Ciegos. Por eso el Señor dijo, déjenlo, son ciegos y guías de ciegos. Bueno, ¿por qué muchas veces hay lugares donde en las iglesias no creen en la escritura? Porque el que enseña es un ciego y está guiando ciegos, ¿verdad? Vas con la escritura y le dices, mira, aquí dice tal cosa, tenemos que hacer tal cosa, Dios lo manda. Ah, no, pero eso no lo vamos a hacer porque si no la gente se va a enojar y se va a ir. Vamos a evadir ese versículo y vamos a hacer esto otro, ¿verdad? Y ponen pretexto para no someterse a Dios. Juan capítulo 9, versículo 13, dice, llevando ante los fariseos al que había sido ciego. Acá la multitud, la gente, como dije hoy, confundida, lo llevan a los guías espirituales, entre comillas, ¿verdad? Para que le explicaran por qué este hombre estaba trabajando en el día de reposo, cómo este hombre Jesús, llamado Jesús, hacía lo que quería y nadie le paraba la mano, ¿verdad? Bien, bueno, ¿cuál era la confusión? Como dije, versículo 14 lo dice, porque era día de reposo. Esa era la confusión, ¿verdad? Cuando Jesús había hecho lodo y había abierto los ojos. Jesús había trabajado porque había hecho barro, ¿tá? Y no se podía hacer nada en el día de reposo. ¿Se acuerdan que el día de reposo, el Señor ya lo explicó y ya lo estudiamos? El día de reposo fue hecho por causa del hombre, no por causa de Dios. Imagínense Dios, un Dios que se cansa. Hoy es día de reposo y Dios se cansó y no va a trabajar. Por eso el Señor Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. No hay día de reposo para Dios. El día de reposo es para nosotros, porque si nosotros trabajamos y no descansamos, nos enfermamos. Pero Dios no se enferma, porque Dios es todopoderoso, Dios es eterno, ¿verdad? Dios no se cansa. Si Él se cansara, no sería todopoderoso. Así que vemos, ¿verdad?, cómo el hombre muchas veces encierra a Dios en sus costumbres y piensa que Dios actúa igual que el hombre. Dios no lo podemos comparar con el hombre a Dios, ¿verdad? Bien, entonces versículo 15 dice, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él le dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Bueno, lo interrogan, eran las autoridades también, eran no solamente los religiosos, sino también eran la autoridad, que hacían cumplir la ley, ¿verdad? Eran los jueces del pueblo, los fariseos. Entonces el ciego le explica lo que había sucedido. Y bueno, ¿cuál fue su reacción? Traía ese llamado Jesús. ¿Vamos a adorarlo? ¿Cómo hizo esto? Nadie ha hecho esto. Y Él viene y lo hace, es un enviado de Dios. Vamos a adorarlo. Mire cuál fue la reacción de ellos, versículo 16. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposos. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Bueno, ¿qué causó? Problemas. División, ¿verdad? Unos que dudaban y otros ya estaban cerrados rotundamente porque no respetaban las normas religiosas de este entonces, de los fariseos. Ya no era un enviado de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor se acuerda que había dicho que ellos habían dejado la ley de Dios por sus ritos y ceremonias y por sus leyes religiosas, ¿verdad? Era tanto la ceguera espiritual, era que habían dejado la ley y los profetas de lado para hacer lo que los fariseos enseñaban, ¿verdad? Y bueno, hoy en día se ve en las iglesias evangélicas eso también, ¿verdad? ¿Qué se ve?
Bueno, vamos a hacer lo que dice la Biblia. No, vamos a hacer lo que dice el anciano, o el pastor, o el obispo. Vamos a hacer lo que dice él, porque viste que él es el ungido de Dios. Hay que hacer lo que él dice. Bueno, lamentablemente esto era lo que estaba pasando. Ve que la historia se vuelve a repetir. Esto es lo que estaba pasando aquí con el Señor, ¿verdad? Vamos a ver lo que dicen los fariseos. ¿Y lo que dice Dios? Bueno, primeramente fueron a buscar a la religión, ¿verdad? En vez de postrarse, de adorar a Dios. Bueno, Juan 7, versículo 40 al 43, unas páginas para atrás. Juan 7, voy a ir un poco más lento porque hoy no tengo la computadora, entonces volvimos a la hoja. Juan 7, versículo 40 al 43, dice así: entonces algunos de la multitud oyeron esta palabra y decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderlo, pero ninguno le echó manos. Bueno, esto es lo que causaba el Señor cada vez que enseñaba, cada vez que hacía un milagro. Bueno, las personas se confundían, ¿verdad? No lo conocían, no escudriñaban dónde había nacido. Ellos pensaban, como Cristo se crió en Nazaret, era de Nazaret, pero Cristo nació en Belén, ¿verdad? Si hubiesen ido a la Escritura donde fueron patentados, los mismos fariseos lo anotaban, es como el juzgado. Cuando nace nuestro hijo, ¿verdad? Lo vamos a patentar. Bueno, simplemente hay que ir y fijarse, a ver, fulano de tal, ¿dónde nació? ¿Se entiende? Bueno, ¿sabe qué? Era más fácil criticar. Más fácil criticar, reírse, ¿verdad? En vez de escudriñar. Por eso el Señor nos manda a nosotros que escudriñemos la Escritura, para no ser engañados. Debemos escudriñar, estudiar, indagar, para saber, conocer a Dios y que nadie nos engañe. Juan 9:17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y le dijo, que es profeta. Bueno, vemos a este hombre sano, el ciego que vio, bueno, razonaba, estaba razonando más, ¿verdad?, que los religiosos. Ya no dice, bueno, es un hombre, no, es un profeta, es un profeta. Vemos que Dios ya estaba haciendo la obra en este hombre, ¿verdad? Él confesándolo adelante de todos, diciendo, él es profeta. Miren lo que dice 9:38 de Juan, 9:38. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Acá es donde él se salva. ¿Tá? Donde Dios salva, donde Dios lo salva, no en donde él se salva. Donde Dios salva al ciego, ¿verdad? Aquí vemos el versículo donde él dice, sí, creo, Señor, creo en ti. Creo que tú eres Jesús, el Señor. Creo que tú eres Dios. Bueno, también nosotros un día hicimos la misma confesión. Creemos en Jesucristo, que Él es el Señor, Él es Dios, es el Hijo de Dios. Entonces Dios le muestra su poder, su atributo a todos, pero los religiosos no quisieron creer, sino que pusieron traba, ¿verdad?, para que no creyeran. No simplemente ellos no creían, sino que incitaban que otros no creyeran. No lo sigan, él es un impostor, él no es el Mesías, es un falso Mesías, no lo sigan, ¿verdad? Bueno, exhortaban a la gente que no lo siguieran, y vamos a ver más adelante que estaban amenazadas la multitud. El que dijera que Jesús era el Mesías era echado del templo. No podían ir al templo a adorar a Dios porque decían que Jesucristo era el Mesías. Ya había un reglamento humano que no podían entrar en el templo. Entonces vemos, es como hay un dicho ahí que es más fácil que un religioso se salve que un ateo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el religioso está tan cegado y duro en su religión que es inmovible muchas veces. Obviamente que Dios puede hacer la obra, ¿verdad? Pero muchas veces es más difícil, ¿verdad?, que una persona religiosa se salve que un ateo, una persona que no cree. Entonces, vemos cómo Dios obra en este hombre, ¿verdad? Y la gente, en vez de creer a Dios, creyó a la religión. ¿Quién inventó las religiones? Satanás. ¿Por qué? Para engañar a las personas. Nosotros no somos
no fomentamos templos, no fomentamos religión, nosotros damos a conocer a quién, a Cristo. Nosotros no salimos a la calle y decir, vengan al templo, vengan, ¿verdad? Jesucristo cuando vino a la tierra, Juan el Bautista cuando estaba en la tierra, ¿qué predicaba? ¿Qué decía? Vamos al templo que hay, yo predico tal día. No, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y eso es lo que hace el cristiano, sale a la calle y donde está, él está diciéndole a las personas el mismo mensaje, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4. Versículo 3 al 6. Segunda de Corintios 4. Me había salteado. 4, 3 al 6. Dice así la palabra de Dios. Pablo le escribió a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 3 al 6 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre lo que se pierde está encubierto, en lo cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto es lo que se dedica a hacer Satanás, ¿verdad? Que no resplandezca, que no escuchen el evangelio. Bueno, que la gente no se interese por el evangelio, ¿ah? Pero hay un grupo de redimidos que sale y sí le está diciendo a las personas, crean en Cristo, ¿verdad? Versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino que a Jesucristo, no nos predicamos nuestra religión, sino predicamos a quién, a Jesucristo como Señor. ¿Qué quiere decir Señor? Él es el que manda en mi vida, ¿está? Bueno, ¿cómo sé que el Señor manda en tu vida? Por mi manera de vivir. El cristianismo no es una religión, es un modo de vida. ¿Se entiende? No es una religión, es un modo de vida. Son personas salvadas por gracia, por Dios, por parte de Dios, para vivir diferente al mundo, ¿verdad? Y nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Bueno, primeramente la luz vino para nosotros, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Bueno, la luz vino a nosotros, Dios nos salva, y nosotros ¿qué tenemos que hacer? Bueno, mira, la salvación es mía, me quedo en casa, y bueno, si tengo una persona al lado, bueno, lo siento mucho, Verónica, ¿te animás? O tía, vení, o lo invito a la iglesia, anda a la iglesia, mejor, que te van a predicar el Evangelio. No, Dios me salvó a mí, para que yo predique el Evangelio, para que yo sea luz, para que yo muestre quién es Jesucristo y le enseñe y le explique a la persona quién es Jesucristo. ¿Quién le va a explicar quién es Jesucristo a mis hijos si yo no le hablo de Jesucristo? No, pero cuando vaya el domingo a la iglesia, capaz que en la escuela dominical, el pastor le enseña. Bueno, ¿saben qué? Nosotros no estamos como cristianos no estamos esperando que otros vengan a hacer mi trabajo. Yo tengo que hacer mi trabajo, porque es un trabajo que Dios me dio a mí. Somos administradores del Evangelio, somos ministros de Dios. Colosenses, capítulo 1, versículo 12, está Filipenses, después Colosenses. Colosenses, capítulo 1, versículo 12 al 14, dice así, con gozo, dice, dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Para qué nos hizo apto? Ah, no, yo no me siento preparado. Acá la Biblia dice que estás apto. Dios te da el Espíritu Santo para estar apto. ¿Apto para qué? Para participar en la herencia de los santos en luz, el cual no ha librado de la potestad de la tiniebla. O sea, ya Satanás no tiene dominio de mí. Yo a Satanás ya no le tengo miedo, ¿verdad? No es mi Señor, porque Cristo me libertó. Yo ahora estoy en el hueco de la mano del Señor, y de la mano del Señor nadie me va a arrebatar. Aunque el mundo se caiga, se parta en medio, yo estoy en la mano de Dios. Así que, ¿qué miedo voy a tener? No debo de tener miedo, ¿verdad? Porque estoy en las manos de Dios. Estoy en la mano de Dios. Él nos libró de la potestad, del poder de las tinieblas. Versículo 13. Y trasladado al reino de su amado Hijo. Ya Dios me saca de este mundo y Dios me mira a mí en este mundo, pero Él me ve como que estoy en el reino. Él está en el reino, ¿verdad? Ya estoy con Dios. Ya estoy trabajando para Él aquí en la tierra. Pero si parto, voy con Él.
Siempre estoy con Él. Espiritualmente estoy conectado con Él. Pero después cuando parta voy a estar cara a cara con Él, ¿verdad? Ya del momento que Dios me salva, me saca del reino de Satanás y me pone en su reino. Y eso nos da a nosotros seguridad. Nos da seguridad porque estoy en el reino. Soy de mi Padre. Estoy prácticamente en la casa de mi Padre. Versículo 14. En que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Ya va a venir Satanás y va a venir, como muchas veces pasa, ¿verdad? Cuando somos recién convertidos, muchas veces pasa que pecamos y nos entra la culpa. No entra la culpa. Pero ¿qué dice acá? El versículo 14. En que tenemos redención por su sangre, o sea, nos volvió a comprar con su sangre. El pago que Dios hizo no fue un pago de palabra, sino que Dios mismo tuvo que encarnarse en un cuerpo y morir, derramar su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, ¿verdad? Bueno, Cristo pagó el precio, ¿verdad? Pagó el precio de mi salvación y el perdón de pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que ya Cristo perdonó mis pecados pasados, los presentes y los futuros, ¿verdad? Ahora, mi deber como cristiano es confesar el pecado y apartarme. ¿Qué es eso? Santificarme. La santificación es progresiva. Somos santos, Dios nos ve como santos, aparte para Él. Pero la santificación mía es progresiva. Cuanto más yo me esfuerzo, cuanto más vivo la palabra de Dios, me voy santificando, ¿verdad? Me voy santificando, poniéndome aparte, más para Dios, dejando este mundo, concentrado en las cosas de Dios y viviendo para su gloria. Entonces, no tenemos que tener temor, ¿verdad? Un pastor decía, la otra vez escuchaba, decía, bueno, imagínense, está Dios en el trono, el Padre en el trono ahí, en el juez, en el juzgado, entra Satanás y le dice, mira Gustavo, cometió un pecado Dios, cometió un pecado. Y va a saltar el abogado que tenemos, que es Jesucristo, yo ya lo pagué, ya pagué el pecado de él. Y Satanás no puede acusarme, se tiene que ir, porque ya Cristo pagó el precio de mi salvación. Estamos más que seguros en nuestro Dios, ¿verdad? Así que no nos dejemos atemorizar, ¿verdad?, por el enemigo. Si somos hijos de Dios, estoy en las manos de Dios. Él es mi protector. Juan 9:18. Seguimos adelante. Dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Bueno, los judíos no creían que él había sido ciego. Vemos la poca importancia que tenían sobre las personas que tenían necesidades, los religiosos. ¿Se dan cuenta? Bueno, estas personas que estaban con alguna deficiencia, que estaban mendigando, ¿dónde estaban? En el patio del templo. ¿Dónde estaban los fariseos? En el templo. ¿Se dan cuenta? Si pasarían mirando, capaz que pasarían al lado de las personas que estaban mendigando, ay, no lo quiero tocar, no me quiero contaminar. No, no, tampoco. No me quiero contaminar con esta gente, qué horrible. Y seguían duros, ¿verdad? Porque para ellos las personas que estaban postradas y eran enfermas, eran pecadores. Porque se acuerdan que estuvimos mirando el versículo pasado, el domingo pasado, donde los discípulos le preguntan a Cristo, este ciego, ¿qué pecado? ¿Los padres pecaron? Bueno, los fariseos pasaban, eso era lo que le enseñaban los fariseos a la gente, a las personas, por eso la multitud estaban ciegas también. Bueno, ellos no querían creer, estaban ciegos por su religión, ¿verdad? Debemos tener cuidado nosotros los creyentes también, ¿verdad? De no actuar como ellos, como los religiosos, de ver la necesidad y mirar para otro lado. De ver una persona que necesita nuestra ayuda y mirar para otro lado. De ver una persona que necesita que le predique el Evangelio, será otro día. Yo no sé qué va a pasar otro día. Y si muere hoy y Dios me la trajo acá, ¿verdad? Para que yo le hable del Evangelio y esa persona vaya al infierno, ¿qué cargo de conciencia, verdad? Nos va a dar. Porque un día vamos a estar dando cuenta delante de nuestro Dios. ¿Qué hice con la salvación que Él me dio? ¿Qué hice con la salvación que Él me dio? Entonces lo que tenemos que hacer es, bueno, como cristianos, bueno, estudiar la Escritura, pero también el que predica, hay que también analizar a ver si el que me está predicando dice la verdad, como los hermanos de Berea, que cada vez que Pablo predicaba, ellos estaban mirando a ver si Pablo predicaba la ley, si era cierto lo que estaba diciendo Pablo. Bueno, eso es bueno, ¿verdad? Chequear lo que el hermano está predicando, es bíblico.
Es bíblico anotar, decir, bueno, voy a anotar, a ver, después voy a analizar. ¿Para qué? Porque también para mí es un respaldo. Porque si yo me equivoco, va a venir un hermano, una hermana, me va a decir, hermano, te equivocaste. Mira, este versículo no dice esto, o este versículo dice otra cosa. No podemos decir amén, amén a todo lo que el predicador dice, ¿verdad? Tenemos que mirar lo que nos están enseñando. Muchas veces también los líderes religiosos usan muchas veces la Biblia para su beneficio. Bueno, tenés que obedecer a vuestros pastores, en todo. Vos tenés que obedecer al pastor, lo que él dice, tenés que obedecer al anciano, porque la Biblia dice que tenés que obedecer al pastor. Bueno, pero la Biblia también dice que el anciano o el pastor tiene que tener ciertos requisitos para poder ser pastor. Si no, no me puedo someter a una persona que no tiene los requisitos bíblicos. ¿Cómo sé los requisitos bíblicos? Si los estudio, si los leo. Por eso nuestro deber es estudiar las Escrituras. 9:19 dice así, y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Bueno, están preguntando a los padres, ¿verdad? De que era ciego. Bueno, piden explicaciones. Bueno, querían, explicaciones mundanas. No querían creer, ¿verdad? No querían creer lo que Cristo había hecho ahí. Pensaron que Cristo estaba implantando un show. Había contratado a este hombre que era un ciego. Había hecho como hacen hoy, ¿verdad? Hacen un show, gente que supuestamente está enferma, va uno y la toca y se para, ya, está sano, ¿verdad? Bueno, ellos pensaron que el Señor estaba actuando igual. Versículo 20, 9:20, sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Bueno, ¿por qué dijeron estas cosas? Bueno, dijeron estas cosas, versículo 22, dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. ¿Qué hicieron? Mintieron. Tenían miedo de los judíos. Tenían miedo de los hombres. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Bueno, esta era la orden que había, que si alguno predicaba o decía que Cristo era el Mesías, bueno, hay que echarlo. No es de lo nuestro. Este no es de nuestro cuadro, ¿verdad? Es como que pareciera que fuera Peñarol y Nacional, ¿verdad? Bueno, este de Peñarol, bien, este entra, pero aquel, no, este de Nacional para afuera. Y así se rigen las religiones, ¿verdad? Pero este de tal religión, este de tal otra religión, y así muchas veces dentro del ambiente evangélico pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? Empiezan a cuestionar a los hermanos por doctrinas secundarias. No, este no es mi hermano, no te juntes con él porque no es mi hermano. Bueno, debemos tener cuidado, ¿verdad? De no actuar como los fariseos. Versículo 23, por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntarle a él. Bueno, tenían miedo. Bueno, le tenían miedo al poder humano, le tenían miedo a no ser aprobado por los religiosos. Y muchas veces la gente sigue a los religiosos porque tiene miedo, ¿verdad?, de que ese líder lo desapruebe o los deje de lado. Qué horrible, no me quiere más el pastor, no me quiere más el anciano, qué horrible. Pues nosotros no estamos para que los hombres nos quieran, nosotros estamos para que Dios nos quiera y agradarlo a Él. Y obviamente que va a pasar que si nosotros queremos cumplir la palabra de Dios, no nos van a querer. A Cristo no lo quisieron, a los apóstoles no lo quisieron, a los primeros cristianos murieron aserrados, comidos por los leones, martirizados. ¿Por qué? Porque defendieron la Escritura. ¿Y que nosotros no vamos a sufrir por querer defender y vivir la Escritura? Claro que vamos a sufrir. Claro que vamos a ser perseguidos. Hermanos, ¿no están siendo perseguidos por predicar la palabra? Claro que están siendo perseguidos. Bueno, a mí no me quieren en mi clase, no me quieren en mi trabajo porque, bueno, yo hablo del Evangelio. Y es lo correcto. Porque el que quiera vivir piadosamente, dice la Escritura, va a padecer persecución. Lo dice Pablo a Timoteo. Bueno, si eres cristiano, te van a perseguir. Ahora, cuando le cae bien a todo, ya hay una evidencia que te tienes que analizar, ¿verdad? Si eres cristiano o no, porque los cristianos son perseguidos, desechados, dejados de lado, no nos quieren, se burlan, nos insultan, y eso nos pasa, y el Señor lo dijo, los primeros van a ser, ¿saben quiénes? Los de la familia. El Señor lo dijo, los primeros van a ser los de su familia. Así que no nos llame tanto la atención cuando por predicar el Evangelio no nos quieran. Es lo que causa predicar, lo estamos viendo, lo que causa predicar el Evangelio y vivir lo que el Padre dice. Bueno, 9:24, dice así, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron,
da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Bueno, vuelven a llamar otra vez al que era ciego y le dice, da gloria a Dios. ¿Por qué le dicen, da gloria a Dios? Miren lo que dice Josué. Josué capítulo 7, versículo 19. También está la misma frase. ¿Por qué se dice esto? Bueno, dice así, Josué 7, 19. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declara ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Bueno, esto es lo que había pasado aquí con Acán. ¿Se acuerda que había guardado un anatema cuando el pueblo de Israel atacó? Acán guardó, no solamente Acán, sino también su familia. Todos guardaron, todos eran cómplices de haber guardado tesoros. Dios dijo, vayan y destruyan todo. Ellos fueron a la tienda y empezaron a esconder la plata, el oro, esto, ¿verdad? Y bueno, van a pelear otra vez Israel y pierden. Bajo Josué a Dios dice, pero Señor, ¿qué pasó? Y entonces ahí Dios le dice, mira, hay un anatema ahí en el campamento. Bueno, entonces va a Josué y va a Acán y le dice, da gloria a Dios. ¿Por qué se estilaba a decir esto? Decir, estamos delante de Dios, di la verdad. Entonces lo mismo le están diciendo los fariseos al que había sido ciego. Por eso le dicen, da gloria a Dios y di la verdad, ¿verdad? No me mientas nada y dime la verdad sobre lo que este hombre hizo sobre tus ojos. Y bueno, ellos no querían creer, estaban así ciegos, empecinados a que no creer que Jesús era un farsante, que no era el Hijo de Dios, hasta le están diciendo al Dios mismo que era un pecador. ¿Se dan cuenta? La dureza de su corazón. Entonces los líderes religiosos estaban en contra de Dios, a pesar que ellos predicaban la palabra. ¿Cuántas iglesias hoy en día? Hoy, estoy hablando de hoy en día. Gente que predica, ¿verdad? Y enseñan la escritura a otros hombres, cuando en el momento que tienen que vivir la escritura, practicar la escritura, no solamente enseñarla en un papel, sino con imponerse y decir, no, vamos a hacer esto, porque es lo que manda Dios, no lo hacen. ¿Se dan cuenta que la historia se vuelve a repetir? Bueno, ¿qué es? Religión, ¿verdad? Religiosos, son fariseos. Dicen una cosa, pero hacen otra, son hipócritas. Como el Señor le dijo a los fariseos, ustedes son hipócritas porque dicen una cosa y hacen otra. Juan 9, 27. Juan 9, 27. Y le respondió, ya lo he dicho y no habéis querido oír, porque queréis oír otra vez. ¿Queréis también vosotros haceros discípulos, haceros sus discípulos? Bueno, ahora le responde con sarcasmo. Ya le expliqué. ¿Cuántas veces quieren que le explique otra vez lo mismo? Ya les dije lo que pasó. Y ustedes no quieren creer, ¿verdad? Bueno, y por eso dice, ustedes que quieren hacer discípulos. Bueno, ¿y esto qué causó? Versículo 28. Dice, y le injuriaron, le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. ¿Qué le pusieron? La religión. Nosotros seguimos a Moisés. La otra parte que vimos anteriormente era, nosotros somos hijos de Abraham. Enseguida, cuando vamos a hablarle de Jesucristo, ¿qué hacen las personas? ¿Qué nos ponen adelante? Nosotros somos de tal religión. ¿Ah? Bueno, acá lo mismo los fariseos. Nosotros somos de Moisés. Bueno, los cristianos son de Cristo. Somos de Cristo, no somos ni de Gustavo, ni de Pedro, ni de Juan. Somos de Cristo. Por eso predicamos a Cristo, como dijo Pablo. No nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Cristo crucificado, muerto, sepultado y resucitado el tercer día. Eso es lo que hacemos los cristianos, ¿verdad? Pero obviamente que eso molesta, porque no seguimos a hombre, no seguimos a lo que enseñan los religiosos. Juan 9, 29 dice, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Bueno, nosotros sabemos que hemos estudiado que el que le habló a Moisés fue el Hijo de Dios. Así que, bueno, pero vemos la ceguera espiritual que tenía esta gente, lamentable, ¿verdad? Bueno, eran personas inconversas, a pesar de que tenían su religión, vivían dentro del templo, vivían con la escritura, pero no creían. 9:30. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Bueno, ¿saben qué? Esto me maravilla, dice. Ustedes lo saben, si no saben ustedes que están con la escritura, si no saben ustedes, siempre, ¿verdad?
Como, bueno, el hombre dice, wow, qué maravilla. Maravilla la incredulidad que tienen ustedes. Dice, no saben quién es este hombre, pero a mí me abrió los ojos, ¿verdad? Y nadie de la antigüedad ha abierto los ojos a alguien, versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Bueno, vemos que esta persona sanada le está dando enseñanza a los religiosos. Le está diciendo, ¿verdad? Le está enseñando lo que dice la Escritura. Bueno, pero los religiosos aún así seguían enojados, ¿verdad? Seguían empecinados que era toda una farsa, ¿verdad? Que este hombre era un pecador, que se acuerdan 9.2, cuando le preguntan al Señor, que yo le dije, era el 9.2, dice, le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, para que haya nacido ciego? Esto es lo que enseñaban los fariseos a la gente, ¿verdad? Por eso le responden los fariseos, vos naciste en todo pecado, de todo pecado, si naciste ciego. Así lo trataban a este hombre, ¿verdad? Pero bueno, ahora Dios lo salva, lo sana, bueno, y le da una nueva vida, así como también nos sana a nosotros, nuestra alma y nuestro espíritu, y nos da vida nueva. ¿Para qué? Para vivir para Él, para su gloria. 9.31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Bueno, ¿a quién oye Dios? Yo oro y vos sabés que pareciera que Dios no me responde. Bueno, acá lo dice la Biblia. ¿A quién responde Dios? Bueno, el que oye, ¿verdad? Oye la palabra de Dios, y cuando oímos la palabra de Dios va a producir dos cosas: o nos endurecemos o vamos a sentir temor, ¿verdad? Bueno, acá vemos los religiosos que se endurecieron, pero el cristiano tiene que sentir temor, y el temor es el principio de la sabiduría. No es que andamos con miedo, no, simplemente sé que yo ando en la calle y Dios me está mirando y me va a pagar de acuerdo a mis obras, ¿verdad? Según como yo actúe, lo que yo hable, lo que yo diga, lo que yo haga, va a ser mi pago en el cielo. Y eso, por eso el cristiano anda con temor. Y bueno, si andamos con temor, obedeciendo la palabra de Dios, cuando oramos, a Él va a oír. Pero vamos a orar si andamos con temor, si oímos la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a orar? ¿De acuerdo a mis pensamientos o de acuerdo a la voluntad de Dios? Porque a veces oramos lo que yo quiero, lo que yo necesito, pero a veces no es la voluntad de Dios. Entonces cuando oramos, terminamos de pedir, decimos, Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Así nos enseñó el Señor también a orar. Entonces, seguimos adelante, Juan 9:32 al 33, dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Acá está la explicación. Acá está la explicación del hombre que no era un religioso, había sido un ciego. Ahora ve. Bueno, la persona sanada le está enseñando la Escritura, ¿verdad? Le está enseñando, bueno, a estos muertos y ciegos espirituales que creyeran en este hombre. Nadie había hecho estos milagros. Nadie había hecho lo que el Señor estaba haciendo ahí. Bueno, pero ¿qué pasó? Ellos usaban, bueno, cuando nosotros, me vino a la mente esto, cuando muchas veces nosotros vamos a explicar, ¿verdad?, lo que dice la Escritura, muchas veces también me dice, pero eso es filosofía, eso no es lo que dice la Biblia. Tú estás tomando la Biblia de acuerdo a tus pensamientos, ¿verdad? Muchas veces ponen excusa para no creer en la palabra, y es lo que están haciendo fariseos, poniéndole excusa para no creer que el que estaba haciendo la obra era Dios. Ellos no sabían estas cosas. Ellos no sabían que cuando viniera el Mesías iba a hacer estas cosas. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Isaías 29. Ya que ellos enseñaban la Escritura, para que vean que podemos enseñar la Escritura y podemos muchas veces actuar como los fariseos. Isaías 29, versículo 18. 29, 18. En aquel tiempo los sordos oirán la palabra del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. El profeta Isaías estaba diciendo, cuando venga el Mesías, va a hacer estas cosas. Ellos en el templo enseñaban esto. Cuando venga el Mesías, va a dar vista a los ciegos. Viene el ciego, la persona que era ciega, y fui curado. Ah, no, esto no es de Dios. No es de Dios. Isaías 35, versículo 5. Para que vean la característica de una persona incrédula, ¿no? Le ponen la evidencia, le ponen la Escritura, a pesar que ellos enseñaban
No creían. Isaías 35, versículo 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Otra vez, Isaías enseñando lo mismo. 42.7, Isaías 42.7. Una y otra vez reiterando el profeta que cuando viniera el Mesías iba a hacer estas cosas. Isaías 42.7 dice así: para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos y de las casas de la prisión y de casas de prisión a los que moran en tiniebla. ¿No hizo esto Cristo cuando vino a la tierra? Claro que lo hizo. Y ellos lo enseñaron. Pero ¿saben qué? No creyeron. No creyeron. Por eso tenemos que tener cuidado. Porque a veces decimos, sí, yo soy evangélico. Creo en Jesucristo. Sí, yo amo a Dios. Pero, ¿lo vivimos? Con el momento que tenemos que decir la Escritura, ¿la decimos? Nos dejamos para otro tiempo. O dejamos para después. ¿Verdad? No nos parecemos muchas veces a los fariseos cuando tenemos que hacer las cosas. Vemos la necesidad. Vemos a esa persona necesitada y la ignoramos. Que venga otro. Va a pasar Verónica, después lo va a hacer. Yo estoy ocupado, tengo que ir a lijar a la carpintería, no puedo atender a esta persona. Que quede tirada ahí, después veo, después. Señor, ten misericordia, Señor. Vamos, todavía tenemos la hipocresía de decir, Señor, ten misericordia de esta persona que está tirada ahí. Que manda a otro ahí que la levante. Dios te mandó a vos que la levanté, ¿verdad? Y muchas veces nos parecemos a los fariseos, ¿verdad? Que sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos lo que tenemos que decir, pero no lo hacemos. Y la Biblia dice que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. ¿Y por qué Dios no me responde mi oración? ¿Qué haces para Dios? Pequeñas cosas. No, pero yo no fui al instituto. Bueno, pero predicar el evangelio no precisamos ir al instituto. Ayudar a alguien que necesita nuestra ayuda, no precisamos hacer instituto, ¿verdad? Vemos acá hombres comunes y corrientes que sirvieron a Dios. Los apóstoles fueron ellos también que nos dejaron ejemplo cómo servir. Eran hombres como nosotros, ¿verdad? Y muchas veces hombres que no sabían ni leer ni escribir, pero ellos fueron fieles hasta la muerte. Así que muchas veces no nos dejemos de engañar por tener diplomas para hacer las cosas o para predicar el evangelio. No, porque si no lo hacemos, nos parecemos los fariseos. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Y 9:34, el último versículo dice: respondieron y le dijeron, tú naciste de todo pecado y nos enseña a nosotros. Tú que naciste ciego, venís a enseñarnos a nosotros, a la élite religiosa, a los mejores del pueblo, porque ustedes son todos pecadores. ¿Se acuerdan que cuando vimos en Juan 8, creo que cuando ellos se refieren al pueblo, que dijeron los fariseos, estos malditos, están todos malditos, nosotros somos los salvos, ¿verdad? Muchas veces también podemos caer en ese pecado, ¿verdad? De mirar a las personas, mirá esta prostituta, mirá este borracho, yo a este no le voy a predicar el evangelio, mirá este tiene un olor, yo a este no me voy a acercar, qué horrible. ¿No hacían esto los fariseos? ¿No eran así los fariseos? Y a veces miramos y juzgamos a los fariseos, pero cuántas veces nosotros nos parecemos a los fariseos, ¿verdad? Y eso es donde tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Cada día, bueno, actuamos así, bueno, no lo hagamos más. Tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque tenemos que parecernos a Cristo. Cristo vio la necesidad y actuó. Vio a ese hombre ahí tirado, lo ayudó, ¿verdad? Le dio la vista. Nosotros vemos a las personas que se van al infierno. Pero vos sabés que oro todo el día. Yo oro todo el día por las personas y leo cantidad la Biblia en casa. Pero cuando ves las personas, ¿le predicas el evangelio? No, pero oro. Esa es la mitad del trabajo. Hay que hacer la otra mitad. ¿Se entiende? Hay que predicar, hay que enseñar. Entonces, no volvamos a repetir la historia, ¿verdad? Como están repitiendo muchas iglesias llamadas evangélicas que dicen que son cristianas, ¿verdad? Y se comportan como los fariseos. Nosotros tenemos que cambiar y tenemos que ser distintos. Dejar de criticar a los demás y mirarnos a nosotros mismos, cambiar. Y ser ejemplo, ¿verdad? Ser ejemplo, que ellos vean nuestra vida, digan, ¿cómo alumbra Gustavo? Vea cómo predica el evangelio, vea cómo enseña la escritura a las personas, mirá cómo se preocupa en servir a Dios. Bueno, que se vea eso en nuestras vidas, ¿verdad? Bueno, Lucas capítulo 4, versículo 18 al 21. Lucas 4, 18 al 21. El Señor Jesucristo, otra vez, enseñando en la sinagoga.
el Espíritu del Señor, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, que dice, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, el Señor lee el libro de Isaías 61, versículo 1 al 2, está leyendo ahí esta profecía, enrolla el libro, se lo da al ministro, el que guardaba los libros, se sienta y todo dice que estaban todos mirándolo a él, ¿verdad? Y dice, bueno, se me perdió. Y comenzó a decirle, versículo 21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ellos no sabían, claro que sabían, pero ¿saben qué? No creyeron. Bueno, nosotros sabemos el Evangelio, sí lo sabemos. Sabemos que Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó. ¿Lo predicamos? Si no lo predicamos, ¿no nos parecemos los fariseos? ¿Se entiende? Bueno, el Señor lo dijo antes de arrancar su ministerio, dijo, esto se va a cumplir, ya se está cumpliendo. Pues yo estoy acá, se va a cumplir. Lo vieron, lo escucharon, pero no lo creyeron. Cuando Dios nos dice, hijo mío, tienes que vivir de tal manera. Lo escuché, lo creo, pero no lo vivo. No me parezco un fariseo, ¿verdad? Y bueno, y muchas veces nos podemos encegar y, como hicieron ellos, encerrarse en su religión. Yo soy de tal religión. Pero viste lo que hiciste, vos quién sos para decir lo que yo tengo en mi corazón. Vos no sabés lo que yo tengo en mi corazón. El Señor Jesucristo dijo, sí sabemos lo que tiene en el corazón, por sus frutos. ¿Verdad? Vemos cómo vive una persona y nos damos cuenta qué es lo que tiene en el corazón, qué es lo que tiene en la mente. Por eso tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Con nuestro diario vivir, con nuestro testimonio. Nuestro testimonio es el que dice lo que tenemos aquí y aquí, en lo que creemos, ¿verdad? No lo que decimos, sino cómo vivimos, cómo somos en nuestro diario vivir, en nuestra casa, afuera de nuestra casa, donde estamos, cómo nos comportamos. Bueno, nos comportamos como luz, como Cristo manda, o nos comportamos como los mundanos para quedar bien con ellos. Ah, Señor, yo tengo que quedar bien con ellos, no puedo quedar mal. Bueno, Dios nos mandó que estuviéramos dentro del mundo lleno de tiniebla, pero nuestra actitud es diferente. ¿Ah? Porque tampoco nos mandó a aislarnos, a vivir en una montaña solo ya, sin contaminarnos. No, nos mandó dentro de las tinieblas. ¿Para qué estamos dentro de las tinieblas? Para hacer luz, para alumbrar. Entonces debemos tener cuidado, ¿verdad? De analizar nuestra vida todos los días delante de la Escritura y ver si soy luz. Si estoy actuando, ¿verdad? Como Cristo actuó, o estoy actuando como los religiosos, o estoy actuando como los fariseos. Si mi proceder día a día es como un fariseo, acuérdense que el Señor, ¿qué dijo de los fariseos? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuáles son nuestros deseos? Yo deseo hacer lo que dice en la Escritura. Bien, eso es una evidencia que tienes el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no hace desear las cosas de Dios. Pero si no tengo el Espíritu Santo, me va a hacer desear las cosas del mundo, las cosas de la carne. ¿Qué son las cosas de la carne? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿Qué es lo que deseamos de este grupo que estamos aquí? ¿Qué es lo que cada día abrimos nuestros ojos y deseo hoy? ¿Qué? ¿Parecerme a Cristo? ¿O deseo hacer plata? ¿O deseo los aplausos de la gente? ¿Deseo, bueno, tantas cosas de este mundo? ¿Deseo, bueno, que no me falte nada? Bueno, ¿qué es lo que deseamos como cristianos, verdad? Entonces son preguntas donde tenemos que hacernos a nosotros mismos, ¿verdad? Y mirar cómo estamos viviendo, como cristianos o como incrédulos. Vamos a orar. Padre, gracias, bendito Dios, por tu palabra, ayúdanos. Sin duda, Señor, cada uno de nosotros nos falta, no somos perfectos. Sin duda, oh Dios, tú tratas a cada uno de nosotros en diferentes áreas. Ayuda a tu iglesia, Señor, a cada día dentro de esta ciudad de Durazno ser luz. Tú nos has elegido para estar en esta ciudad, pero para hacer luz, no para vivir como ellos, sino vivir como Cristo. Que estemos pensando en eso, Señor, y que podamos honrarte en cada cosa que hagamos, en cada palabra que decimos, en cada actitud, Señor, en cada deseo, que esté siempre presente tu palabra en nuestra mente. Ayúdanos, Señor, que el Espíritu Santo nos esté recordando tus palabras. Te alabamos, Señor, y dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Gracias por seguirnos, aquellos que nos siguen por las redes, compartan por favor y bueno, seguiremos predicando el Evangelio hasta que Cristo venga. Muchas bendiciones, que pasen bien.